23 de septiembre, mes de la Biblia, catequesis sobre la carta a los romanos. Nos encontramos dentro del epistolario paulino con un texto que tiene todas las características de ser una carta, pero que a su vez es un verdadero tratado. Es como el primer escrito de teología cristiana. Y si bien tiene en común el tener destinatarios, el tener un autor muy claro, el responder a cuestiones concretas, se diferencia de todas las demás cartas de Pablo, que dirige a comunidades, en que en este caso Pablo no había fundado y ni siquiera conocía la comunidad de Roma. No se sabe desde cuándo estaba presente el cristianismo allí en la ciudad capital del imperio. Sí se sabe que había una comunidad judía muy importante, y esto por las catacumbas y las inscripciones sepulcrales judías que dan testimonio de que era un grupo muy numeroso. Pero probablemente ya desde el año 49 está la presencia del cristianismo. Y Pablo ha culminado su tercer viaje misionero. Esta carta está escrita en el año 58. Pablo entonces considera que su misión en Oriente, en todo el Asia, en cada una de estas comunidades a las cuales visitó algunas 2 veces y a las cuales ha estado acompañando a través de sus cartas, ha llegado a su fin y quiere expandirse. Y esto lo va a decir en la misma carta. En el versículo 13 del capítulo 1, les dice a los romanos que tiene proyectado viajar a Roma y que eso lo hará en ocasión de su viaje deseado a España. En el capítulo 15, versículo 28, aparece la mención del proyecto de viajar a España. Por lo tanto, el tono de la carta es diferente a los demás. Como hemos visto hasta ahora, en el análisis de las anteriores, Pablo fundaba una comunidad y luego le llegaban noticias de distintos problemas, situaciones complejas que se vivían. Y por lo tanto Pablo tenía que responder a cuestiones bien concretas en un tono cordial y apasionado. A veces expresando mucho cariño, otras veces expresando su tristeza o su enojo, reprendiendo severamente a aquellos a quienes conocía muy bien. La carta a los romanos no tiene estas últimas características. Por eso, por su tono más desapasionado, más sereno, podemos decir que es el primer tratado de teología cristiana. Y por su riqueza y su profundidad, y también por la variedad de los temas tratados, esta carta ha tenido una excepcional importancia dentro del cristianismo. En cuanto a la estructura y a los temas, vamos a encontrar que los temas son muy parecidos a los que abordaba Pablo en la carta a los Gálatas. De hecho, son de la misma época, pero difieren completamente en el tono. Después de un saludo inicial, después de un saludo muy solemne y de la acción de gracias con la que Pablo suele iniciar sus cartas a Dios y también a estos creyentes de cuya fe tiene noticia, el primer gran tema que abarca muchos capítulos de la carta es la salvación por la fe en Jesucristo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe. Conforme a lo que dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. La salvación por la fe en Cristo significa entonces que no somos salvados por las obras de la ley, sino por creer y acoger lo que Cristo, muriendo y resucitando, ha obrado por todos nosotros. Pablo se refiere a los paganos, a quienes acusa de incredulidad porque no supieron ver en las cosas visibles a aquel que les había dado su existencia. Y habla de la corrupción y el castigo de los paganos. En el capítulo 1 describe con mucha crudeza la inmoralidad que reinaba en el imperio, pero también en el capítulo 2 critica a los judíos, a quienes hace merecedores de la ira divina.
Este tema de los judíos va a reaparecer en un análisis muy profundo a partir del capítulo 9. Va entonces Pablo hablando de la universalidad del pecado y de cómo se ha revelado la justicia de Dios que se da por la fe. Por eso va a aparecer muy fuertemente la figura de Abraham, justificado por la fe, porque creyó. Se compara la fe de Abraham con la fe del cristiano. En el capítulo 5 aparece un tema muy importante para la teología cristiana, que es el paralelismo entre Adán, de Jesucristo, y la presentación de Cristo como nuevo Adán. Y de aquí también se sigue entre este capítulo 5 y también en el capítulo 7, la doctrina del pecado original. El capítulo 6 presenta una profundísima teología del bautismo. Y en el capítulo 7 también aparece esta oposición entre la carne y el espíritu que se había mencionado en la carta a los Gálatas. Uno de los capítulos más hermosos de esta carta, y que también tiene textos que pueden ser puestos entre los más bellos de toda la Sagrada Escritura, es el capítulo 8, donde habla de la ley del Espíritu y de la obra del Espíritu en nosotros, de esta filiación divina, también de la esperanza de toda la creación de ser liberada, esta creación que gime como con dolores de parto, esperando ser liberada. Así Pablo también hace referencia a ese plan de salvación, la predestinación de todos en Cristo, para culminar el capítulo 8 con ese texto bellísimo que ha sido titulado por muchos como el himno del amor de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Capítulo 8, del 31 hasta el final. Capítulo 9, 10 y 11 analiza cuál es la situación de Israel. Dice allí que las promesas de Dios son irrevocables y también anticipa un tema muy importante, que el pueblo judío acogerá a Cristo antes de su segunda venida. Hace una comparación también entre los judíos y los paganos y cómo los dos han sido salvados por Cristo. Y que el pueblo de Israel que se abre y los miembros del pueblo que se abren a Cristo también son salvados. Por último, como en muchas de sus cartas, lo vamos a ver también en la carta de los Efesios y Colosenses, la última parte tiene un tono parenético, exhortativo. Habla Pablo de un culto espiritual, de presentar a Dios, de ofrecernos como hostias vivas, santas y agradables a Dios. Y por eso hablar aquí de los carismas, un tema que había tocado también en la carta a los Corintios, también del amor fraterno, contexto bellísimo, de gran poesía, también del amor a los enemigos, de la práctica de la caridad, de lo que es propiamente identidad de los cristianos, la importancia de respetar a las autoridades, el amor como resumen de toda la ley, también la comprensión hacia los débiles en la fe y el valor de la conciencia, otro tema que aparecía también en la carta a los Corintios. La libertad cristiana, la tolerancia a ejemplo de Cristo, para tener al final un epílogo y nuevamente esa promesa de Pablo de viajar y de poder visitarlos. Quiero terminar la catequesis de esta gran carta, una carta digna de ser leída, estudiada, meditada por todos nosotros, con esta exhortación tan hermosa al amor. Pensemos el imperio romano que está corrompido de tantas maneras y que va recibiendo el influjo del cristianismo y en pocos años, incluso en medio de la persecución, va a llegar a ser su religión oficial. Pero el fundamento de esta transformación fue el amor. Capítulo 12, versículo 9 en adelante. Amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Y más adelante, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes.